Buen día. Continuando ahora con los parámetros moleculares. Ese es el tema número 1. Continuación, en este caso vamos a hablar de los parámetros que se derivan de la hibridación, o sea, las características que se obtienen a partir de la hibridación de un elemento. Entre ellos está lo que vemos aquí, que es el ángulo de enlace, esto que está señalado con negro, ángulo de enlace, longitud del enlace y radio del átomo. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar como parámetros moleculares lo que es polaridad del enlace, como consecuencia polaridad de la molécula, longitud del enlace y ángulo de enlace. Bien, vamos a recordar un poco lo que es la polaridad del enlace para poder trabajar con la polaridad de la molécula. Esta es la parte que ya nosotros más o menos revisamos cuando vimos lo que era la formación del enlace covalente, que podía ser covalente polar o covalente no polar. Entonces, para ello, según esta fórmula, se puede utilizar la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Por ejemplo, acá, una molécula de flúor 2, esta que tenemos aquí, es lo que se llama una molécula homonuclear, es decir, que tienen el mismo núcleo. Entonces, F2, la electronegatividad del flúor es 4 y 4. 4 menos 4, es decir, 4 para este átomo de flúor y 4 para este otro átomo de flúor. 4 menos 4 es igual a 0. Esa diferencia quiere decir que es un enlace covalente no polar, porque la diferencia entre ellos es 0. Supongamos un enlace hidrógeno-flúor, donde el flúor tiene electronegatividad 4 y el hidrógeno 2.1. La diferencia es 1.9. Entonces, como les había dicho anteriormente, la parte azul es la de menor densidad electrónica, donde está el hidrógeno, y la parte roja viene siendo la de mayor densidad electrónica, porque es donde está el flúor de todos sus electrones. Entonces, vemos que hay una diferencia significativa entre electronegatividades. Sin embargo, no es tanta como la diferencia que se presenta en los enlaces iónicos. En este caso, el HF se considera un enlace covalente polar. Por último, tenemos el enlace litio-flúor. Litio-flúor, donde la diferencia es 3 puntos. Cuando la electronegatividad es mayor de 2, es un compuesto iónico. Sin embargo, recuerden que nosotros trabajamos con la tabla periódica. ¿Qué nos dice la tabla periódica? Una variación de electronegatividades que cambia desde, o mejor dicho, aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba, siendo el flúor el más electronegativo de la tabla periódica y el francio el menos electronegativo de la tabla periódica. Entonces, aquí vamos a comparar el enlace señalado entre carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno y carbono-cloro. Aquí, entre los dos carbonos no hay diferencia de electronegatividades, por lo tanto, es un enlace covalente no polar. En el siguiente, el enlace carbono-nitrógeno, en la tabla periódica, el carbono es más electronegativo porque está más a la izquierda y el nitrógeno está más a la derecha. Entonces, el carbono tiene menor electronegatividad. Eso le da una carga parcial positiva. ¿Qué quiere decir la carga parcial positiva? No que pierde el electrón, sino que los electrones pasan más tiempo cerca del nitrógeno, ofreciéndole una carga parcial negativa. ¿Ok? Esta diferencia de electronegatividad señalada con esa flechita es lo que se le llama el momento dipolar. El momento dipolar entre ellos dos tiende a ir hacia la derecha, como estamos viendo ahí, es un vector. Es un vector que dice que los electrones pasan más tiempo cerca del nitrógeno. La densidad electrónica es mucho mayor en el nitrógeno que en el carbono. Lo mismo ocurre entre el enlace carbono-oxígeno. El carbono es menos electronegativo, es una carga parcial positiva y el oxígeno es una carga parcial negativa. El vector me dice que los electrones pasan más tiempo sobre el oxígeno y menos tiempo sobre el carbono. En este caso, la diferencia de electronegatividades es mayor que en el carbono-nitrógeno. Por lo tanto, es un enlace que está más polarizado.
Cuando vemos el enlace carbono-cloro, por supuesto la diferencia es mucho mayor, así como vamos a ir revisando la tabla periódica, como podemos ir revisando la tabla periódica, el carbono sería una carga parcial positiva y el cloro una carga parcial negativa. Como hay mayor diferencia entre ellos dos, el momento dipolar es mayor. Ojo, el momento dipolar es ese vector que se produce por diferencia de electronegatividades. Entonces, el momento dipolar tiende hacia el cloro. Ese momento quiere decir que hay mayor densidad electrónica sobre el cloro. Y cada vez antes el carbono nitrógeno, después el carbono oxígeno, ahora carbono cloro, sigue siendo mayor polarizado, es decir, hay mayor diferencia sin llegar a ser un enlace iónico. En cambio, aquí vemos que esta estructura que está del lado izquierdo tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Eso es un enlace iónico. Hay tanta diferencia entre esas dos partículas que es un enlace iónico. El cloro con carga negativa y esto se llama metilamonio con carga positiva. Muy bien, una vez que ya hemos recordado lo que es la polaridad del enlace, ahora vamos a trabajar con la polaridad de la molécula. La polaridad de la molécula es algo así como esto. Es la sumatoria de esos momentos dipolares. Para yo poder trabajar la polaridad de la molécula, decir si es polar o no es polar, entonces debo buscar cada uno de los vectores que se forman en los enlaces. ¿Y por qué queremos saber si la molécula es polar? Bueno, porque la sal se disuelve en el agua, es decir, porque la sal es polar y se disuelve en un solvente polar como el agua. Ahora, si la molécula fuera apolar como el aceite, ¿se mezclaría con el agua? No, porque son dos sustancias totalmente diferentes. Por eso es que queremos saber si las moléculas son polares o no polares. Y la única forma de hacerlo antes de disolver el compuesto es, por supuesto, mirando los vectores. A ver si los vectores se hacen iguales a cero o diferentes de cero. Vamos a ver qué significa esto. Vemos aquí la estructura del etino o acetileno. ¿Ok? Una estructura totalmente normal. Un carbono que tiene un hidrógeno unido por un triple enlace por un carbono que tiene otro hidrógeno. Vamos a analizar cada uno de los enlaces. El enlace carbono-hidrógeno. El más electronegativo es el carbono, por eso es que tiene esta carga parcial negativa. Y el hidrógeno es menos electronegativo, por lo tanto tendrá una carga parcial positiva. El vector momento dipolar se dirige hacia el carbono. Quiere decir que los electrones de este enlace pasan más tiempo cerca del carbono y menos tiempo cerca del hidrógeno, confiriéndole una cierta parcialidad negativa o lo que se refiere a una carga parcial negativa. Vamos al otro extremo. El hidrógeno-carbono, el mismo razonamiento que hicimos antes, los electrones pasan más tiempo cerca del carbono, es una carga parcial negativa y el hidrógeno una carga parcial positiva. Como pueden ver, los dos vectores se enfrentan. Carbono-carbono, aquí no hay diferencia, simplemente esto es como que no estuviera existiendo. Pero estos dos vectores sí existen. Estos dos vectores tienen la misma magnitud. ¿Por qué es la misma magnitud? Porque es hidrógeno-carbono en la izquierda, hidrógeno-carbono en la derecha. Como tienen la misma magnitud y sentidos opuestos, los dos vectores se anulan. Dos vectores iguales iguales en magnitud y contrarios en dirección se anulan. Quiere decir que en esta molécula la suma de los vectores es cero, porque esta magnitud es igual que esta, pero una es positiva y la otra viene en sentido negativo. El momento dipolar sumatoria o total de los vectores en esta molécula es cero. Eso quiere decir que eso es una molécula apolar o no polar. Veamos esto otro ejemplo que tenemos aquí. NH3, ¿ok? Bien, aquí está señalado, lo voy a repasar otra vez, el momento dipolar de cada uno de los enlaces hidrógeno-nitrógeno. El hidrógeno, carga parcial positiva, nitrógeno, carga parcial negativa. Eso lo van a hacer para cada uno de los enlaces. Este que tenemos acá, nuevamente, ¿sí? El hidrógeno, carga parcial positiva,
nitrógeno, carga parcial negativa. Por último, este que tenemos aquí, hidrógeno, carga parcial positiva, nitrógeno, carga parcial negativa. Entonces, como pueden observar, todos los vectores se dirigen hacia el nitrógeno. ¿Y qué es más electronegativo que un nitrógeno? Un par libre, esto que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de estos electrones que están sobre el nitrógeno tienden a ir sobre los pares libres. La sumatoria de esos vectores da como resultado este vector que vemos aquí. Es el vector mu, que significa que el mu viene siendo la magnitud del momento dipolar. Mu es igual a 1.47 DeVis. DeVi es la unidad del momento dipolar o la energía resultante en esa diferencia de electronegatividades. Fíjense que en el ejemplo anterior la sumatoria daba 0. Aquí la sumatoria es diferente de 0. Por supuesto, aquí me están dando los números. Nosotros no podemos calcular ese número. Sí podemos, pero es un procedimiento un poco más extenso. Yo simplemente le voy a exigir a ustedes que me indiquen cuando es igual o diferente de 0. En el caso anterior era igual a 0, era una molécula apolar. En este caso es diferente de 0, es una molécula polar. Esta se disuelve en agua, la anterior no. Vamos a ver este otro ejemplo de la molécula de agua. ¿Sí? Aquí estoy señalando el vector dipolar, el vector momento dipolar en verde, donde el hidrógeno es una carga parcial positiva y el oxígeno una carga parcial negativa. Eso se debe a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Lo mismo ocurriría en este punto, siendo el oxígeno más electronegativo y el hidrógeno menos electronegativo. Una carga parcial positiva para el hidrógeno y carga parcial negativa para el oxígeno. Los dos momentos dipolar de estos vectores se unen en los oxígenos, del oxígeno hacia los pares libres. Y si se dan cuenta, entre estos dos vectores que estoy señalando aquí, hay una resultante que va en este sentido. ¿Ok? La sumatoria de ellos no se anulan, sino que van en este sentido. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes vieron vectores, si yo tengo, ya les voy a explicar algo ahí. Si yo tengo un vector que está en este sentido, debe haber una componente en Y y debe haber una componente en X. Entonces, eso es lo que sucede aquí. En cada uno de estos vectores estamos separando el componente en Y y el componente en X. El componente en X y el componente en Y. Por supuesto, los que están en X se anularán, pero los que están en Y se sumarían. Este vector más este vector que vemos aquí se están sumando y se dirigen hacia el oxígeno. Vamos a ver si hay otro lugar donde se pueda analizar eso de una mejor manera. Vamos a ver acá en la molécula tetracloruro de carbono, esta que vemos aquí. El enlace carbono-cloro, en ese caso, el cloro es una carga parcial negativa, mientras que el carbono es una carga parcial positiva. Lo mismo ocurriría para este cloro y para este cloro. Imagínense por un momento un adulto que está en el centro y 4 niños, uno en forma tetraédrica, cada uno de ellos estirando hacia sí a la persona que esté en el centro, pues. Entonces, si los niños tienen la misma fuerza, por supuesto, ese adulto no se moverá desde ese punto donde está. Vamos a hacer un cambio. Vamos a suponer que aquí hay otro adulto. Entonces, si ese adulto tiene más fuerza que estos 3 niños que están por acá, entonces esa fuerza hará que el adulto que está en el centro se mueva en este sentido, ¿verdad? En ese sentido que está ahí. Eso sería la resultante de esos 4 vectores. Este vector que es débil, este vector que es débil y este vector que es débil con respecto al vector este que sería el más fuerte. Entonces, es un ejemplo
de cómo visualizar la fuerza de esas estructuras tetraédricas, ¿ok? Entonces, como ven, todos ellos son el resultado de una sumatoria de vectores. Nuevamente, aquí tenemos el nitrógeno, el flúor es más electronegativo, flúor es más electronegativo que el nitrógeno, flúor más electronegativo que el nitrógeno. Aquí en este ejemplo creo que sí podemos visualizar una componente en X y una componente en Y. Para este caso tendríamos una componente en, vamos a ver si veo aquí el vector, una componente en X que vendría saliendo como de aquí, desde donde está este punto hacia los ojos nuestros, mientras que una componente en Y que estaría hacia abajo. Y este NF, este que estoy señalando en este momento, tendría una componente vertical y una componente horizontal. Por supuesto, estas componentes horizontales y la que estaba saliendo hacia nosotros se anulan, mientras que las que están en Y se están sumando, se están reforzando. En ese caso, el momento dipolar resultante, la suma de esos vectores viene siendo hacia abajo como lo vemos allí. Momento dipolar de 0.24 DeV. Fíjese cómo estaba el vector momento dipolar en el NH3, en cambio en el NF3 es mucho más pequeño. Eso se debe a que la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y hidrógeno es mucho mayor que la diferencia entre el nitrógeno y flúor. Entonces, en cierta forma, casi que se anulan todos los vectores entre el nitrógeno y el flúor. Pero no lo hace totalmente, porque si no fuera cero y fuera una molécula no polar. Esta es una molécula polar. Lo mismo ocurre con el BF3. Acuérdense que esta es plana trigonal, un ángulo de 120 grados. Entonces, cada uno de esos flúor tiene la suficiente fuerza para atraer los electrones del boro. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el adulto aquí, en el medio, ¿verdad? Un niño alando hacia este punto y otro niño alando hacia este punto. No voy a poner el tercero, a más nadie en la parte alta. Si esos niños alan a la persona, por supuesto, ellos se van a desplazar en este sentido, porque la sumatoria de las fuerzas de los niños va a ser mayor que el adulto este que tenemos acá. Sin embargo, si ponemos otro niño con una cuerda hacia acá arriba, ay ya, que esa no está recta, hacia acá arriba, entonces podríamos visualizar que la fuerza de los tres niños se anulan, por lo tanto, este adulto que está en el centro no se moverá. ¿Ok? Esta viene siendo lo que podemos expresar de esta molécula que vemos aquí. Aquí el momento dipolar es mu es igual a 0, es nula la fuerza. Por lo tanto, eso es una molécula apolar, como la primera que vimos en el caso anterior. Otro ejemplo de moléculas polares, hidrógeno-cloro, el más electronegativo es el cloro, mu es diferente de 0. Momento dipolar diferente de 0 es una molécula polar. NH3 ya la vimos, la sumatoria de los vectores como resultante sería en la parte alta, así. Mu diferente de 0 es una molécula polar. Esta la vimos también, BF3 es apolar, momento dipolar diferente de 0. Y bueno, aquí también, esta otra también la vimos que era una molécula polar porque los electrones iban del carbono al cloro. Aquí de manera opuesta, los cloros son los que atraen los electrones. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que le colocaba al principio, decía que este era más fuerte y la sumatoria de estos vectores llegaba al carbono y del carbono subían hacia el átomo de cloro. Cuando les decía, si colocamos la fuerza aquí de un adulto, entonces esta fuerza es mayor y por supuesto va a arrastrar a todo el grupo hacia arriba. El mismo ejemplo, tenemos el cloro, aquí enlace hidrógeno-carbono más electronegativo el cloro. El carbono, se van los electrones en este sentido, se suman hacia el carbono, se suma hacia el carbono, se suma hacia el carbono. Estas tres verdes se suman en el centro con el átomo de carbono. Y desde el carbono se van hacia el cloro, siendo el cloro el más electronegativo.
la resultante o momento dipolar resultante de la molécula se dibuja fuera de la molécula, ¿ok? Porque adentro esta vendría siendo el hidrógeno cloro, este es hidrógeno cloro, este es hidrógeno cloro y este sería carbono cloro. Por lo tanto, la sumatoria de esos 4 vectores sería aquí afuera. Sumatoria de este vector mu es diferente de 0. Si mu es diferente de 0 es una molécula polar. El siguiente de los parámetros moleculares es la longitud del enlace que vemos acá. Hibridación tiene que ver, la longitud del enlace está relacionado con la hibridación o con el radio atómico. Bien, ¿qué es el radio atómico? Vamos a recordar un poco porque eso lo vieron ustedes en química general. El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo del átomo hasta la capa más externa. ¿Ok? Radio atómico. Esa es la distancia conocida como radio atómico. La longitud que existe entre el núcleo del elemento y la capa más externa. Entonces, ¿cómo medimos la longitud del enlace? Para medir la longitud del enlace debemos sumar el radio atómico de un elemento y el radio atómico del otro elemento. ¿Ok? Es decir, de estos dos elementos vamos a medir la distancia entre ellos dos y eso es lo que se llama la longitud del enlace. La distancia que hay entre el núcleo de un elemento y el núcleo del otro elemento que forman la molécula. Bien, de acuerdo con esta tabla podemos observar que si estas pelotitas son los átomos, entonces el átomo, su tamaño y por lo tanto su radio atómico aumenta desde arriba hacia abajo. Vemos que los átomos que están más abajo son más grandes debido a que tienen mayor número de niveles energéticos, ¿verdad? Por lo menos el hidrógeno tiene un solo nivel energético. Y aquí sería el francio, tendría 5 o 6 niveles energéticos. 6 niveles energéticos. Entonces, este sería mucho más grande debido a que tiene más niveles energéticos. Eso está bastante claro. Entonces, lo primero que yo debo visualizar es el nivel energético o la capa de valencia que tiene ese elemento. Ya al yo ver que tenga más nivel energético, por supuesto, ese átomo es más grande. La otra forma es que esté en el mismo nivel energético como estos que están acá. Vamos a poner aquí para que se vea el nivel completo. Entonces, vemos que estos elementos dentro del mismo periodo, ¿sí? En este caso, estos elementos tienen mayor tamaño o mayor radio atómico que estos elementos que están al final de esa tabla periódica. Y eso se debe al número de electrones que tienen en su capa más externa. Por lo menos aquí tengo un solo electrón en la capa más externa y aquí hay 8 electrones en la capa más externa. Por supuesto, aquí la fuerza que tiene el núcleo por un electrón no es la misma fuerza que tiene un núcleo por 8 electrones. Por supuesto, tiene mayor atracción las cargas positivas sobre esas cargas negativas, haciéndolas más contrayendo, esa es la palabra, contrayendo esa capa más externa, haciendo que el átomo se vea más pequeño. ¿Ok? Entonces, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Cuando vamos a comparar, en este caso, estas moléculas, cuando me dicen, mira, allí comparen la longitud del enlace. Oye, ya sabemos aquí que tenemos dos átomos de hidrógeno, cada uno de ellos tiene un nivel energético. Este tiene un nivel energético y este tiene un nivel energético. Por lo tanto, entre ellas dos hay dos niveles energéticos, ¿verdad? Perfecto. Fíjense que no estoy hablando del número 74, simplemente que entre ellas dos hay dos niveles energéticos. Vamos a comparar esta molécula. Quiero medir la longitud del enlace entre ellas dos. Esta que está aquí, hidrógeno, tiene un nivel energético. El iodo tiene 5 niveles energéticos. Entonces, cuando medimos la distancia o la longitud entre sus núcleos, tenemos 5 del iodo y 1 del hidrógeno.
Entonces, la distancia entre ellos dos son 6 niveles energéticos, mientras que en la hidrógeno 2 son 2 niveles energéticos. ¿Cuál de las dos moléculas tiene mayor longitud del enlace? Parece bastante obvio que esto. Claro, ahora es obvio porque nos acordamos del radio atómico. Antes no era tan obvio. Entonces, siempre debemos tener presente el número de niveles energéticos, primero que nada. 1 y 2 niveles energéticos. Aquí tenemos 1 del hidrógeno y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 del yodo. De aquí a aquí hay 6 niveles energéticos, por lo tanto, esto es mayor que entre estos dos, que solamente hay 2 niveles energéticos. Bien, recuerda que les dije que era hibridación o que podía ser el radio atómico. Lo primero que vimos fue el radio atómico. Ahora, la segunda causa para medir la longitud del enlace depende de la hibridación. Ya ustedes vieron y analizaron lo que es la hibridación SP, SP2 y SP3. SP es cuando se combina un orbital S con un orbital P. SP2 es que se combina un orbital S con 2 orbitales P. Y SP3 es un orbital S con 3 orbitales P. Si nosotros sumamos estos 4 orbitales y decimos que los 4 orbitales corresponden al 100%, uno, o el esférico que vemos aquí, significa que tiene 25% de orbital S y el otro 75% lo componen los orbitales P. Estos orbitales son más alargados. ¿Por qué son más alargados? Porque tienen mayor número de orbitales P en su conformación. Ahora, vamos a trabajar con SP2. Tenemos un orbital S y 2 orbitales P. Si la suma de ellos 3 correspondiera a un 100%, uno solo, un orbital S, corresponde al 33, mientras que el resto de la composición son orbitales P. Ya este orbital SP2, al disminuir la proporción en orbitales P, es más corto, más redondeado. Por último, tenemos un orbital S y un orbital P para hibridación SP. Por supuesto, hay uno S y uno P. La conformación significa 50% de proporción S y 50% de proporción P. Por eso este orbital ya no es tan grande como los anteriores, sino que es un poco más chato, más redondeado, más cortico. Entonces, la longitud de ellos va a estar medida por el número de orbitales P que lo conforman. Aquí, como hay 75 orbitales P, este orbital SP3 es más largo. Aquí solo el 67% es orbitales P, por lo tanto, aquí este orbital es un poco más corto que los demás, que los anteriores. Por último, solo el 50% es orbitales P. Aquí el orbital híbrido SP, debido a su composición, será más pequeño que los anteriores. Entonces, cuando hablamos de las proporciones S y P, hablamos del carácter S y carácter P. Este será más largo porque tiene mayor carácter P. Este será más corto porque tiene menor carácter P. Bien, ahora simplemente está explicándole lo que era la longitud del orbital SP, SP2 o SP3. Vamos a trabajar ahora con la hibridación SP3. Vamos a ver cómo influye esa hibridación en la longitud del enlace. Supongamos esta molécula que se llama etano, el carbono 1 y el carbono 2. Cada uno de ellos tiene 4 enlaces sencillos, como lo están viendo aquí. Entonces, como cada uno de ellos tiene un enlace sencillo, vamos a comparar el enlace carbono-carbono. Cada carbono tiene hibridación SP3 porque tiene 4 enlaces sencillos. Si es hibridación SP3, esta será la forma de ellos. Los 4 orbitales híbridos SP3, ¿ok? Y como hablamos hace un momento, pues la longitud del enlace, al ser orbitales SP3, son los orbitales más largos. Acá podemos observar el carbono 1, que no se ha unido a nadie todavía y tiene sus 4 electrones de valencia. El carbono 2, hibridación SP3 con 4 electrones de valencia. Cada hidrógeno en un orbital S, porque son 1S, y tienen su electrón. Ellos se unirán, ¿verdad?
Cada uno de ellos formarán su enlace, este aquí, este con este, y así para formar esa estructura que vemos allí. Entonces, cuando me dicen compara la longitud del enlace carbono-carbono, estoy hablando de esta longitud. Entonces, es necesario que yo sepa qué hibridación tiene cada uno de esos elementos que se están uniendo. Como vemos aquí abajo, tenemos el enlace que está en el centro, se forma por un orbital sp3 del carbono 1 y un orbital sp3 del carbono 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo es ese enlace? ¿Es largo o es corto? Debería ser muy largo, puesto que ya nosotros vimos, de acuerdo con esto, el orbital sp3 es el más largo porque tiene mayor carácter P, ¿cierto? Entonces, aquí me da una información bastante importante, pero esta no es básica. Yo no quisiera que se guiaran por ella porque es muy básica esa información. Me puede estar hablando de una combinación de orbitales diferentes a la que se señalan ahí. Entonces, lo importante es poder identificar esto que ya vimos. ¿Cuáles son los orbitales que forman ese enlace que estamos mirando, que estamos midiendo? Aquí se forma un enlace entre un orbital sp3 y un orbital sp3. Estamos hablando de esta estructura que está acá, un enlace sencillo donde los dos carbonos son sp3. Mide 154 picómetros. Ahora, vamos a hacer una comparación de ese enlace sp3 con esta que tenemos allí. Y lo voy a dejar como pregunta. ¿Qué enlace es más largo? ¿Este enlace sencillo sp3 o este enlace sencillo que es sp3 del carbono y S del hidrógeno? Esa es una pregunta que les queda allí. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Continúo. Hibridación sp2. En la hibridación sp2, un ejemplo sería el eteno, que vemos acá. Es un carbono que está unido a otro carbono por doble enlace. Ya ustedes saben que si tiene doble enlace, la hibridación será sp2. Por lo tanto, este carbono tiene hibridación sp2 y este carbono también tiene hibridación sp2. Y vamos a analizar el enlace que se produce entre ellos dos. Ese doble enlace. Queremos saber de la longitud de ese enlace. Bien, esta sería la hibridación para cada uno de esos carbonos. Es decir, a cada uno de esos carbonos le corresponde una figura como esta. ¿Qué vamos a recordar? La longitud de ese orbital, que es más pequeña que los sp3, pero es más grande que los sp. Bien, aquí tenemos los dibujos de los orbitales sp2, estos que están en rojo, orbitales híbridos para el carbono 1 y el P puro que no se combinó. Estas flechitas son los electrones de valencia, ¿ok? Acuérdense que el carbono tiene 4 electrones, 1, 2, 3 y 4. Igualmente, aquí para el carbono 2, sus 3 orbitales híbridos y el orbital P puro, además de los hidrógenos con su electrón, ¿ok? Eso es antes de unirse. Una vez que se unen, vemos esta figura que aparece allí. Tenemos, este es el enlace que estamos midiendo, ¿verdad? Este enlace que estamos midiendo allí. De aquí hasta aquí. Esto es lo que queremos medir. Esta longitud, desde este carbono 1 hasta el carbono 2. ¿Cierto? Como lo señalamos aquí, ese es el que estamos midiendo. Queremos ver la longitud de ese enlace. Y para eso debemos comparar la distancia, y mejor dicho, los orbitales que están formando ese enlace. Fíjense cómo se unieron los dos electrones que estaban en los dos electrones para cada uno de los enlaces. Uno del carbono y otro del hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Y por último, lo que nosotros vimos como un enlace pi. Todo el azulito que es un enlace pi. Pero lo que estamos midiendo es la longitud de este enlace. Bien, pasamos aquí. Vemos nuevamente ya formada la molécula. Entonces, como nosotros queremos medir el que está en el centro, debemos considerar la longitud de esos orbitales. Este enlace está formado por un orbital sp2 y otro orbital sp2. Ya nosotros vimos que el enlace sencillo formado sp por y sp era 154. Ahora fíjense que
Este enlace formado por dos orbitales sp2 es un poco más corto, lo vemos, este que está acá, 133. Es más corto debido a que los orbitales sp2 son más pequeños. También quería resaltar el enlace sigma. Por supuesto, un enlace pi será todo aquel que esté formado por orbitales p, ¿ok? Esto que vemos aquí es un enlace pi. Todos los demás enlaces serían enlaces sigma, señalados como sigma. Un orbital sp2 con un orbital s, sp2s, 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 y este es un enlace pi formado por py y py. Acuérdense que se combinaron px y py, pz y pz, perdón. Se combinaron px y py y aquí quedó pz. Por último, vamos a comparar la hibridación sp. Tenemos el acetileno o etino, carbono 1, carbono 2. Queremos analizar la longitud del enlace que está en el centro. Fíjense que estamos hablando de dos carbonos y los dos carbonos tienen el mismo número de niveles energéticos. Entonces, tanto en la primera como en la segunda como en la tercera molécula, no teníamos que hablar del radio atómico, porque el radio atómico es igual para las tres moléculas. Entonces, aquí vamos a analizar la longitud de la hibridación, el producto de la hibridación de estos dos carbonos. Esta es la figura, vamos a ver si se ve mejor, no se ve mejor. La figura de los orbitales híbridos sp, aquí está uno, y aquí está el otro orbital sp, del carbono hibridación sp, ¿ok? Mientras que los otros vienen siendo py y py hacia abajo. Además de pz que está saliendo hacia nosotros y pz que está por allá escondido, no sé si lo ven allá atrás. Está entrando hacia la pizarra, ¿ok? Ese sería el otro. Entonces tenemos los orbitales híbridos sp que están combinados, un s con un px, py que está aquí y pz que estaría en forma inclinada, saliendo la mitad hacia nosotros y entrando la otra mitad hacia el fondo de la pizarra o de la pantalla. El ángulo señalado, 180 grados. Entonces, para esta molécula, el carbono 1 tiene ese dibujo. El rosado viene siendo los orbitales sp, el azul es py, me falta aquí escribir py, y el verde viene siendo pz. Además, cada uno de ellos tiene su electrón. Son 4 electrones de valencia, 1 para sp, 2 para sp, 3 este que vemos en py y 4 el que vemos en pz. Lo mismo ocurre para el carbono 2, este que vemos acá. Hay un hidrógeno a la izquierda con su electrón y un hidrógeno a la derecha con su electrón. Bien, aquí está la molécula formada, ¿sí? Lo que pasa es que aquí, fíjense que aquí tenemos sp y la otra mitad del sp está aquí adentro, ¿sí? Aquí tenemos el otro también aquí adentro. Esto es lo que estaríamos viendo. Este enlace sería sp-sp, ¿ok? Aquí tenemos un orbital sp y un orbital sp, quiere decir que la molécula se forma uniendo estos dos orbitales sp. Y si medimos la longitud, tenemos que saber qué orbitales están formando ese enlace. Será un orbital sp con otro orbital sp. La pregunta, ¿cuál será mayor? ¿Este será mayor que el anterior o será menor? Ya nosotros sabemos, por teoría, que los orbitales sp son más pequeñitos porque tienen menor proporción de orbitales p en su formación, ¿verdad? Entonces, podemos observar aquí que mide mucho menos debido a que los orbitales que forman ese enlace son más pequeños que los anteriores. En la imagen se ve el enlace sigma formado por un orbital S del hidrógeno y un orbital SP del carbono. Aquí tenemos otro enlace sigma formado por un orbital SP del carbono 1 y SP del carbono 2. Tenemos otro enlace sigma formado por SP del carbono y S del hidrógeno. Finalmente, el enlace pi que vemos aquí, que es PY-PY,
y el enlace pi que vemos aquí, que es PZ, PZ. Bien, esta vendría siendo la comparación también para moléculas donde se une un carbono y un nitrógeno por un enlace sencillo. Quiere decir que cada uno de esos carbonos, el carbono y el nitrógeno deben ser sp. Aquí el carbono y el nitrógeno deben ser sp2 y el carbono y el nitrógeno deberían ser sp. ¿Ok? Se repite la misma teoría, que el enlace sencillo es más largo que los enlaces múltiples, como vemos allí. Ángulo de enlace. El ángulo de enlace, de acuerdo con la hibridación, nosotros vimos que era 109,5, 120 o 180 grados, ¿verdad? Específico. 109,5 para SP3, 120 para SP2 y 180 para SP. Aquí lo que vamos a ver es cómo varía ese ángulo, cómo se hace mayor o menor que esos ángulos llamados ángulos de referencia. Por ejemplo, aquí vemos un carbono sp3, tiene 4 enlaces sencillos, todos hacia átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno son átomos muy pequeños, sin cargas. Su único electrón o carga negativa está dirigida a formar el enlace. Quiere decir que ellos son átomos muy pequeños que distorsiona poco la molécula. ¿Okay? Por ejemplo, si este hidrógeno se acerca a este hidrógeno, no hay mucha repulsión porque ellos son átomos muy pequeños. Entonces mantiene su ángulo de 109,5. En cambio, eliminemos ese hidrógeno que está arriba y ponemos un par de electrones, como en la molécula de amoníaco. Aquí hay una alta densidad electrónica produciendo una repulsión de los otros elementos. ¿Qué hace la molécula? Evita estar cerca de ella. Entonces hace que estos elementos se alejen de esa zona de alta densidad. Imagínense como un paraguas. Esta parte se cierra hacia abajo. ¿Ok? Si esto fuera un paraguas, esto se cierra hacia abajo. Entonces, el ángulo que era 109, este ángulo que vemos aquí, 109,5, se ve obligado a cerrarse para alejarse de la densidad electrónica y se convierte en 107 grados. Ahora, en el caso del agua, tenemos dos pares libres, por supuesto. Tenemos pares de electrones, dos densidades electrónicas mucho mayores. La repulsión que produce sobre estos elementos es mucho mayor. Y los hidrógenos, como ya les dije, son pequeños, ellos se pueden acercar lo suficiente porque tienen poca repulsión entre ellos, entonces se hace un ángulo mucho menor de 104,5 grados. Lo mismo ocurre para estas figuras que vemos en este punto. Fíjense que aquí, bueno, es esta que tenemos acá, es otra visión. Fíjense que en este caso tenemos la alta densidad electrónica. Estos se alejan de esa densidad electrónica, haciendo u obligando que sus ángulos sean más pequeños y convirtiéndose en 107 grados. Sin embargo, fíjense que aquí tenemos hidrógeno y como les dije, son átomos pequeños donde ellos se acercan lo suficiente porque no hay alta densidad electrónica sobre ellos. Aquí tenemos átomos de carbono. Sí hay mayor repulsión entre ellos porque ellos tienen dos capas o niveles energéticos. Por supuesto, ellos se ven alejados entre ellos, pero sigue la tendencia a alejarse de los pares libres. Quiere decir que no se llegan a 109,5, pero no llega tampoco a ser 107 el de acá abajo, por la repulsión que existe entre los mismos átomos de carbono. ¿Ok? Entonces vemos como un ángulo por hibridación sp3, todos son sp3, cómo varía ese ángulo de 109,5, que es el ángulo de referencia, cómo varía a causa de otros factores. En este caso, los pares libres, en este caso, además del par libre que distorsiona el ángulo, también los otros elementos que pueden acompañar a ese nitrógeno, vamos a decirlo así. En este caso se dice que los carbonos sustituyeron a los hidrógenos. Grabando. Ok, aquí tenemos lo que quiero recordar en este punto es los electrones que tiene el elemento. Aquí tiene un electrón, aquí tiene 6 electrones, es decir, 2 niveles energéticos, 7 electrones, 2 niveles energéticos, 8 electrones, 2 niveles energéticos, ¿ok?
Acuérdense que mientras más electrones, mayor repulsión entre ellos. O sea, si nosotros tenemos dos cargas negativas, cargas iguales se repelen. Entonces, si tenemos dos oxígenos, uno muy cerca del otro, por supuesto aumenta la repulsión. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, veamos aquí. Este es un carbono sp3 con densidad, con hibridación sp3, su ángulo debería ser 109,5 grados. Sin embargo, aquí arriba, acuérdense que tenemos hidrógenos. Los hidrógenos, aquí, este ángulo que tenemos aquí, yo les acabo de decir que los hidrógenos no producen mucha repulsión entre ellos. Entonces, ellos más bien, en lugar de alejarse, lo que hacen es acercarse. ¿Ok? Este hidrógeno se acerca para acá y este hidrógeno se acerca para acá, haciendo que ese ángulo sea más pequeñito. No 109,5 grados, sino más pequeñito. Por supuesto, aquí tenemos un carbono contra un hidrógeno. Hay cierta repulsión, pero mayor es la repulsión que existe entre los dos átomos de carbono que vemos aquí, haciendo que la molécula se abra en este ángulo carbono, carbono, carbono. En vez de ser 109,5, crece ese ángulo, se hace más amplio, mientras que este que ya vimos de los hidrógenos se hace mucho más pequeño. Vamos a ver en la molécula del agua. Ese oxígeno tiene enlaces sencillos, debería ser hibridación sp3 con un ángulo de 109,5 grados. Recuerden que tenemos alta densidad electrónica y por supuesto repulsión. Este ángulo se hace muy grande para alejarse de ellos. Este ángulo se hace grande, mayor de 109,5, y este ángulo, como les dije, los hidrógenos son pequeñitos, ellos se acercan porque no hay repulsión entre ellos, porque son átomos pequeños. Entonces, este ángulo se cierra, como un paraguas se cierra y más bien se hace menor que 109,5. Fíjense la diferencia de ese que tiene dos hidrógenos a este que tiene dos grupos CH3. Aumenta la repulsión entre ellos, buscan alejarse. Mientras que los dos hidrógenos se acercaban tanto para hacer este ángulo pequeñito en 105, estos se alejan para hacer un ángulo a 111 grados. Vamos a ver este otro ejemplo que tenemos acá. Carbono tiene hibridación, ese carbono que vemos aquí, hibridación sp2 porque tiene un doble enlace, debería ser 120 grados. Pero como los hidrógenos pequeños son pequeños, sin repulsión, ellos se acercan, ¿sí? Haciendo ese ángulo menor que 120. Y este ángulo hidrógeno, carbono, carbono, se hace mayor que 120, se hace 122. Entonces fíjense cómo entre los dos hidrógenos, el ángulo entre los dos hidrógenos, este que tenemos aquí, se hace pequeño, mientras que el ángulo hidrógeno, carbono, carbono se hace menor de 120. El de 180 nunca cambia, se mantiene, ¿ok? Se mantiene, ahí no cambia. Bien, espero que hayan entendido el contenido. De todas maneras, ahí está la guía, por favor lean esa información, no se queden con lo que está en el video. De repente ustedes leyendo la guía es más fácil entender lo que está en el video, o viendo el video es más fácil entender lo que está en la guía. Y bueno, cualquier pregunta podemos hacerla. Recuerden que el viernes tenemos una videoconferencia por Zoom a las 9 de la mañana. Dios mediante.